Saludos, saludos, bendiciones familia, Iglesia de Dios en México y Cuba. Estamos muy contentos porque hoy estamos ya en nuestro primer día de la Semana Nacional de Educación y pues estamos muy felices porque ya hay varios conectados aquí. Les pedimos que nos vayan diciendo desde qué iglesia, desde qué ciudad, qué comunidad, ¿verdad? Están conectándose. Sabemos que hay iglesias completas, conectadas, viendo ahí a través de la pantalla, así que nosotros nos Es. gozamos por este tiempo y bienvenidos a todos. Aquí estamos leyendo algunos comentarios, ¿verdad? Bendiciones desde Nueva Jerusalén, Distrito Mérida 1. Aquí de la Tierra y Libertad, Ciudad del Carmen, Campeche. Saludos, hermana Mari. Hermana Patricia, Alejo, desde Bajos del Ejido, un saludo a la familia de Bajos del Ejido desde Betel. Tenemos aquí Dorca desde Villahermosa, Tabasco, Acapulco, Guerrero, aquí de Coyuca de Benítez. Ok, Pastora Viridiana, saludos desde Acapulco. Wow, tenemos a muchos conectados de la zona de Guerrero, Mexicali, Veracruz, Quintana Roo. Qué bendición desde la tierra bonita de Sonora, también Villa Juárez, Sonoras. Qué bendición, qué alegría poder estar todos juntos en este tiempo donde vamos a aprender sin lugar a dudas mucho, ¿verdad? Y el lema que tenemos en esta semana es renovados, ¿verdad? Así es. Renovados, porque creemos que sin educación no hay transformación y en lo que el Señor nos manda es a renovarnos constantemente. Y qué mejor que hacerlo que desde la reflexión de la palabra del Señor. Así es, y para ello, bueno, les invitamos a que sigan compartiendo esta transmisión para que llegue a muchas más familias, a muchas más iglesias, los grupos de estudio, células. Si tú eres un maestro, ¿verdad? De algún grupo de estudio, ya sea de escuela dominical, ya sea, ¿verdad? De algún grupo celular o algún otro grupo, algún grupo de interés, te invitamos para que le envíes esta transmisión a todos aquellos que están en tu grupo y pues también puedan ser de bendición para ellos. Y vamos a leer el pasaje que es el lema de esta semana, así que es Romanos 12:2. Yo sé que la mayoría, si no es que todos los que están aquí, ¿verdad? Ya han podido recibir el material de renovados, como decía mi esposo, sin educación no hay transformación. Y así dice la palabra de Dios en la versión NTV. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer. Se detuvo. Pues qué gusto, ¿verdad? Qué gusto es que sigamos aquí conectados. Gracias a todos los que están conectando. ¿Qué les parece si así como estamos, oramos al Señor y le damos muchas gracias por este tiempo tan especial en su presencia? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias por la hermosa oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, de congregarnos como pueblo tuyo, del norte al sur, Señor, en cada rincón de este país. Agradecemos, Señor, que tú estás levantando una generación apasionada, deseosa de aprender, de crecer,
Por eso, Señor, te pedimos que estos 3 días que vienen de conferencia sean días donde podamos ser nutridos, donde podamos ser confrontados y desafiados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Entonces, queremos darle el día de hoy bienvenida a nuestro primer invitado. Queremos darle la bienvenida, ¿verdad? El día de hoy a un amigo, ¿verdad? Un amigo nuestro, de mi esposa y mío, ya de algunos años atrás. Me refiero al doctor Héctor Cancino. Él tiene amplia experiencia, él ha sido educador, ha sido pastor, siempre está en constante aprendizaje, buscando tener una palabra fresca para aquellos que estamos cerca de él, ¿verdad? Lo hemos tenido en diversos programas ya, algunos de aquí en México ya lo conocen. Para nosotros es un privilegio, así que, estimado Héctor, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, de manera más en confianza, bienvenido a esta Semana Nacional de Educación. Te comento que hay más de 400 personas conectadas, hay varios aquí y el grupo va creciendo. Así que pues, bienvenido, te dejo este lugar. Adelante, querido hermano. Ok, gracias Javier por este momento especial que tenemos. En primer lugar, bueno, darle gracias a Dios por esta gran oportunidad de dirigirme en esta Semana Nacional de Educación de la Iglesia de Dios en México. Y por supuesto agradecer al doctor Javier Pérez junto a su distinguida esposa Elizabeth Osuna, que son líderes nacionales de formación integral, por esta cordial y gentil invitación. Me siento privilegiado por estar frente a ustedes y de esta manera poder compartir quizás una temática que creo que es muy relevante poder abordarla de una manera muy especial. Bueno, yo soy oriundo de Chile, ya he tenido varios años en el ministerio, estuve también como obispo territorial del territorio norte de Chile y también vinculado por muchos años en la educación, en la academia y obviamente queriendo hacer siempre un aporte significativo a las filas de la Iglesia de Dios y a la Iglesia global y cumpliendo también distintos liderazgos también dentro del país, aquí en Chile, a nivel nacional y a nivel interdenominacional, tratando de siempre luchar por la unidad del pueblo evangélico del país y llevando adelante siempre el nombre de Jesús, el nombre de Cristo en alto. Y bueno, y compartirles también a ustedes, bueno, quizás solidarizar con algo que está sucediendo en Chile, muy lamentable, muy doloroso. Quizás ustedes lo han logrado captar en los medios de comunicación, estos incendios forestales que han sido muy devastadores en nuestro país, en la región de Valparaíso, una región costera y también del interior, Villa del Mar y regiones aledañas que han sido afectadas rotundamente por estos incendios que algunos dicen que son provocados. Miles de casas destruidas, hasta el día de hoy 123 fallecidos, hay 200 o 300 desaparecidos que se cree que están también desaparecidos, calcinados literalmente, gente que ha perdido sus viviendas, sus negocios y han quedado literalmente en las cenizas. Así que ha sido muy complicado esta situación y pedirles al pueblo mexicano, a la Iglesia de Dios de México, que pueda orar por Chile, un país hermano, para que Dios de alguna manera ponga su mano de misericordia. Hay iglesias que fueron quemadas, mucha gente de congregaciones de distintas denominaciones perdieron sus viviendas también. Así que es un caos, como que hubiera sido un huracán, una tormenta de fuego que arrasó prácticamente con miles de hectáreas de bosques y de naturaleza, muchos animales muertos en forma muy rápida. Hay testimonios muy desgarradores, así que pedirles a ustedes la oración y la intercesión por Chile, un país hermano. ¿Ok? Agradecerles por su atención. Bien, bien estimados hermanos, tengo entendido que están conectados a distintas congregaciones del país de México, están viendo esta ponencia, tenemos algunos minutos, el tiempo pasa, es muy fugaz y hay mucho, yo le digo, hay mucha carne para este hueso por el tema, que es el tema global que de alguna manera me ha tocado y me toca exponerles en esta oportunidad. Y está relacionado precisamente a algo que
que creo que está totalmente conectado a nuestra naturaleza y carácter como iglesia, y es precisamente el tema de la identidad pentecostal. Pero desde un punto de vista de la renovación, de qué manera nuestra identidad pentecostal se renueva o mantiene un estatismo dentro del tiempo. Y no solamente hablar de la identidad pentecostal como tal, como concepto, sino cuáles son los efectos que tiene hacia el interior de la iglesia, hacia el interior de la iglesia local, hacia el interior de la estructura eclesiástica, y de qué manera esta sigue impactando la vida de la iglesia local. Pero también nos vemos con otro gran desafío, que es precisamente esa renovación de identidad pentecostal hacia el exterior. ¿De qué manera la identidad pentecostal trasciende o impacta nuestra sociedad y cultura en esta contemporaneidad, en este tiempo? Entonces, de alguna manera son preguntas que nos hacemos en algo que está muy conectado a nosotros, y nos preguntamos lo siguiente dentro de este contexto: ¿realmente entendemos lo que es identidad? Identidad con este apellido, identidad pentecostal. ¿Tenemos claro lo que significa la identidad pentecostal? ¿Conocemos realmente cómo se estructura esta identidad? ¿Sabemos cómo nace, cómo se desarrolla, cómo se estructura, cómo se dinamiza esta identidad? Y más aún podemos sensibilizar un poco más este concepto. ¿Está en crisis nuestra identidad pentecostal? ¿O está totalmente en constante movimiento revitalizado? ¿O se está experimentando una crisis que de alguna manera confronta nuestra realidad como iglesia? ¿Nuestra identidad es una identidad pura, o es híbrida, o es una identidad que está tomando de manera sincrética de otras vertientes, de otras instituciones? ¿O nuestra identidad se mantiene pura dentro de este proceso? Y cuando hablo de un sincretismo, hablo, por ejemplo, nuestra identidad pentecostal ¿tiene influencias neopentecostales hoy día? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿O sigue siendo esa iglesia pentecostal clásica que conocemos muy bien, que vamos a estar hablando en unos minutos más adelante? Eh, Necesitamos un avivamiento, un revival en este tiempo. Necesitamos que la iglesia sea avivada en este tiempo para poder enfrentar los retos y los desafíos que hoy día tenemos delante de nosotros. Son temas, son preguntas que nos hacemos. En realidad, este gran tema es un tema bastante desafiante, que está conectado a distintos subtemas que a la vez, estos subtemas se conectan a grandes temas a la vez. Da para varias conferencias, y yo ya ir tocando algunos de ellos para poder ir entendiendo este proceso dinámico de lo que representa la identidad pentecostal. Y quiero partir con ustedes en primer lugar voy a compartir pantalla con una diapositiva. Acá obviamente voy a no hablar de todo este elemento, sino vamos a tocar algunas cosas solamente en esto. Definiendo la identidad. ¿Cómo definimos la identidad? Es algo sencillo. Obviamente yo voy a obviar algunas cosas para no gastar tiempo, pero cuando hablamos de identidad hablamos elementalmente de ese conjunto de rasgos, de características propias, ya sea de un individuo o de una comunidad. Y estos rasgos obviamente caracterizan o identifican, podríamos decir, visibilizan ya sea un sujeto o a una comunidad o una colectividad frente a los demás. O sea, en otras palabras, podemos decir que son las características propias, si lo hablemos en primera persona de mi persona, características que demuestran diferenciación de los demás en mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi fisonomía, mi forma de pensar, mi forma de reaccionar, de proaccionar. ¿Qué es lo que realmente nos identifica y nos diferencia de los demás? Esa identidad que de alguna manera nos marca a cada uno de nosotros con el objetivo de poder entender quiénes verdaderamente somos. Y respecto a esto, obviamente, nos encontramos con factores que construyen la identidad. Mira, hay un pasaje muy emblemático en la Escritura, en los Evangelios sinópticos, en el libro de Mateo, que usted lo puede
buscar ahí en su Biblia o en su dispositivo digital, Mateo 16, 13 al 17, vemos la confesión de Pedro. Usted conoce muy bien este pasaje. Y vemos a Jesús en la región de Cesarea de Filipo y elabora y enuncia una pregunta directamente a los discípulos. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y bueno, y hay una respuesta inmediata de los discípulos. Algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o algunos de los profetas. Y nuevamente Jesús en el verso 15 replica una nueva pregunta y le dice: ¿y vosotros quién dicen? ¿Qué decís que soy yo? Primero pregunta al público: ¿quién dice la gente de mí? ¿Quién soy? Pero también les pregunto a ustedes como discípulos: ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Entonces, de alguna manera lo que Cristo está diciendo: ¿realmente ustedes identifican mi propia identidad? Las características, los rasgos y aquellos elementos que de alguna manera generan diferenciación del resto, ustedes pueden identificar quién verdaderamente soy yo. Obviamente ustedes conocen más adelante el pasaje cuando Pedro enuncia y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice: no te lo he revelado ni carne ni sangre, sino solo mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Esa revelación que demuestra justamente la humanidad y la divinidad de Jesús. Obviamente una identidad totalmente elocuente en donde demuestra justamente esos dos elementos que se ven hipostáticos, que es la humanidad, a Jesús hombre, a Jesús humano, pero también a Jesús divino. Ese soy yo, Jesús. Jesús en la tierra, el encarnado, el que entregará un mensaje de esperanza a un mundo que necesita escuchar un evangelio, una buena noticia, una noticia de felicidad, una noticia de esperanza a través de un mensaje que va a ser expuesto, pero también hay que entender de que también hay divinidad en mí, aunque yo me he encarnado. Entonces, de alguna manera, hay rasgos que nos identifican y algunos factores, y como podemos conectar justamente con el pentecostalismo, nuestra pentecostalidad, que cuando hablamos de algunos elementos o algunos factores que constituyen nuestra identidad personal, tenemos que entender que para construir una identidad tenemos que considerar el grupo de pertenencia. Nosotros todos pertenecemos a algo, pertenecemos a una familia, amigos, a una vecindad, a una comunidad, y de alguna manera vamos definiendo creencias, valores en medio de todas aquellas personas a las cuales pertenecemos. Hoy día como gente pentecostal, como iglesia pentecostal, pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a una congregación, pertenecemos a una comunidad de fe, en donde hay creencias y doctrinas, hay conductas, y nos sentimos parte de esa pertenencia. Qué importante es. La identidad se va construyendo en la medida que nosotros seamos pertenecientes a algo, a un grupo, en ese sentido. Abraham Maslow, un actualizador, él dice que una persona o un ser humano que se va construyendo como persona tiene que satisfacer todas estas necesidades: necesidades biológicas, necesidades de pertenencia, de seguridad, de autoestima y de autorrealización personal. Y él dice que una persona, un hombre, una mujer, en la medida que va satisfaciendo esa necesidad de pertenencia, se va construyendo como persona. Entonces, cuando tú construyes identidad, significa de que tú no eres un ser individual, no eres un ser aislado, sino que perteneces a algo, perteneces a un grupo que te nutre y que te ayuda. También, por otro lado, está el sistema educativo. Construimos identidad cuando comenzamos a tener ciertos elementos doctrinarios. Cuando hablamos de nuestra teología, de nuestra doctrina, de nuestro pentecostalismo, tenemos una vertiente histórica wesleyana, una vertiente que nos enseña un fundamento teológico, y qué importante es entender esto, porque tenemos una herencia teológica. Y aquí encontramos el siguiente postulado: para saber quiénes somos, tenemos que saber de dónde venimos. Y para saber dónde vamos, tenemos que saber quiénes somos. O sea, nunca sabremos quiénes somos si no sabemos de dónde venimos, cuál es nuestra naturaleza, de dónde nosotros nos originamos. Por lo tanto, esta vertiente wesleyana, este nacimiento doctrinario, formativo, es esencial en la construcción de nuestra identidad. Cuando llegamos a la iglesia,
nos enseñan, nos disipulan, predicamos, captamos de los mensajes del día domingo, de los cultos, de la enseñanza, de la escuela dominical y todo lo que de alguna manera canaliza nutrición a través de la escritura, para nosotros es la construcción de nuestra propia identidad. También es importante mencionar que para construir nuestra identidad tiene que haber cultura y un sistema social. Ahí nos interiorizamos, en donde hay costumbres, hay normas, hay formas. Y aquí encontramos algo importante. Hay una subcultura pentecostal, es una cultura dominante. En medio de la cultura donde vives, por ejemplo, la cultura mexicana, en medio de esta cultura mexicana o chilena o latinoamericana, hay una subcultura pentecostal. Y cuando hablamos de una cultura pentecostal, significa que hay costumbres, hay idiosincrasias, hay maneras de desarrollarse, hay formas de pensamiento, hay estructuras que de alguna manera nos ayudan a poder decir, oye, tenemos un grupo humano, un grupo estructural que nos ayuda a poder crecer y a poder desarrollarnos dentro de un marco en el cual hemos sido formados y estamos siendo formados. Esta subcultura, obviamente, va creando familia, va creando comunidad, va creando fe, va creando doctrina en esa construcción. Y por supuesto hay un ámbito geográfico y residencia, hay lugares físicos donde estamos viviendo, quizás estamos desarrollando dentro de un contexto de nuestra identidad, un contexto en donde no es lo mismo quizás desarrollar nuestra identidad pentecostal a lo mejor en la selva que en una urbe, no es lo mismo. No es lo mismo, quizás las condiciones geográficas, las condiciones culturales, las condiciones contextuales, de alguna manera condicionan nuestro aspecto formativo. Y finalmente hay un elemento del idioma, se transmiten valores, creencias, costumbres, un grupo lingüístico al cual nosotros nos adherimos. Y aquí podríamos decir, oye, la identidad pentecostal tiene un lenguaje peculiar, un lenguaje que es muy nuestro, que es muy autóctono del pentecostalismo. Nos tratamos de hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios te bendiga. Tenemos un lenguaje pentecostal, un lenguaje muy interesante que alude a nuestra subcultura. En una ocasión, y hay cosas un poco a veces extrañas en nuestro lenguaje, no sé si les pasa a ustedes en México, pero aquí en Chile a veces pasa en ciertas corrientes pentecostales un poco más tradicionales, un poco más autóctonas. En una ocasión, en un lugar donde se estaba abriendo una obra, en un salón de hotel, llega un hermano de la iglesia y lleva una visita, lleva un amigo que no era cristiano y lo llevó al culto. Y antes que comenzara el culto, bueno, esa visita se sentó ahí junto a su amigo y llegó otra persona que conocía a este otro hermano y comenzaron a conversar y el amigo estaba sentado y comenzaron a hablar de una persona que se llamaba Juan. Y precisamente, curiosamente, el amigo que había llegado a la iglesia, que no era cristiano, conocía a Juan, lo conocía. Y ese cuenta el lenguaje que usaban estos hermanos. Y la otra persona que estaba sentada escuchando cómo hablaban y conversaban de este hermano Juan, y decían, oye, ¿no has visto a Juan hace tiempo? No, hace mucho tiempo, ¿sabes qué? Parece que no camina Juan. Y este otro personaje que estaba sentado, que conocía a Juan, pensó hacia sus adentros y dijo, oye, ¿y cuándo quedó inválido Juan? ¿En qué momento quedó inválido? Y más aún el otro dijo, sí, no camina, sé que anda por Egipto. Entonces, dijo, ¿y cuándo se fue a Egipto, Juan? O sea, la parodia de esto es que a veces usamos un lenguaje que lo entendemos nosotros, es un lenguaje propio de nuestro pentecostalismo que creemos que todo el mundo entiende lo que decimos, pero en definitiva no entiende muchas veces lo que quizás entiende los términos, pero nosotros le damos un significado propio de nuestro pentecostalismo, de nuestra propia identidad. Nos catalogan de bulliciosos, de fervorosos, de los gloria a Dios, de los aleluyas, de los hermanos bulliciosos, de los apasionados. Bueno, el pentecostalismo, quiero decirle, mis hermanos, y los que son más jóvenes, el pentecostalismo es un movimiento apasionado, es un movimiento a veces bullicioso, es un movimiento muy empírico, de mucha experiencia. Y es un tema que obviamente no podemos obviar y dejar de lado. Así que, por supuesto, es algo bastante interesante esto del pentecostalismo, ¿no? Ahora bien, en este proceso de la identidad, tenemos que hablar de algo muy importante para poder entender la identidad también. Y es justamente un concepto que quizás
nosotros tenemos que es el concepto de espiritualidad. Para mí este concepto, estimados hermanos, es fundamental. Muchos creen que la espiritualidad es reducir esto solamente a ciertas manifestaciones carismáticas del espíritu. Es una experiencia carismática que yo tengo en el altar dentro de la iglesia, o de repente cuando estoy orando, cuando estoy ayunando, o que tengo alguna experiencia espiritual, podemos decir el hermano tiene cierta espiritualidad. Pero quiero decirte, estimado hermano querido, que estás escuchando, la espiritualidad es mucho más que eso. Ahora, hay muchos autores acá, Villafañe, Mijan, Gutiérrez, Barbosa, Padilla, Darío López, algunos muy conocidos por ustedes quizás, y que han estado en México en alguna oportunidad entregando alguna conferencia, todos de alguna manera coinciden dentro de sus definiciones con respecto al concepto de espiritualidad. Yo lo voy a decir después más adelante. Pero aquí me parece muy importante lo que menciona este teólogo Steve Bland. No tengo tiempo para poderme... Es justamente el concepto que habla de espiritualidad y se lo voy a traducir en forma muy rápida. Él habla de tres, yo le llamo a esto la triada de la espiritualidad. Ella habla de la dinámica de la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Usted me dice, ¿qué pastor? ¿Usted está hablando en lengua en este momento? No, no estoy hablando en lengua, son palabras medias en griego que puso Steve Lamb, pero que tienen un significado bastante interesante. Cuando hablamos de la ortodoxia, hablamos principalmente de esa doctrina correcta, formación correcta. Cuando hablamos de la ortopatía, hablamos de los afectos correctos y lo vamos a explicar. Y cuando hablamos de la ortopraxis, hablamos de la práctica correcta. ¿A qué se está refiriendo Land con estos tres elementos? Este es teólogo de la Iglesia de Dios. Y esto me parece muy importante que usted lo entienda y lo asimile para poder entender bien nuestra identidad pentecostal, la espiritualidad fundamental. Cuando usted llega al Evangelio, llegó en un momento al Evangelio, usted tuvo un encuentro con el Señor, quizás usted venía con muchas situaciones complejas en su vida, quizás habían conductas no apropiadas, habían vicios, malos pensamientos, quizás vivía una vida muy alejada del Señor, muy alejada de la vida, típica vida no cristiana, etcétera. Pero usted se encontró con el Señor lo encontró a usted y hubo un impacto. Cuando usted llegó a la comunidad de fe, llegó a la congregación, usted comenzó quizás fue tomado, quizás fue llevado a un plan de discipulado, los primeros pasos, en donde usted comenzó a poder entender y comprender la escritura, tomó de las vertientes de los mensajes, de las enseñanzas, del discipulado, le enseñaron a comenzar a leer la Biblia, etcétera, y usted comenzó a recibir toda una enseñanza doctrinal que comenzó a aprender en el proceso del tiempo. Y cuando usted comenzó a recibir toda esa doctrina, usted lo tomó como la doctrina correcta, como la ortodoxia, la doctrina correcta. Y eso genera un paradigma, una estructura mental, que se conecta, obviamente, a este otro elemento que dice la ortopatía, que estamos relacionados, según Land, a los atributos divinos, a los conceptos del reino, a la oración. Y yo más aún digo, cuando hablo de afectos correctos, hablo de cierto romanticismo que tiene el pentecostal con ciertas doctrinas teológicas. Usted tiene cierto romanticismo con la neumatología, con el Espíritu Santo. Hay un romanticismo con la cristología, con Cristo, somos cristológicos, somos cristocéntricos. Por supuesto, hay una relación bastante fuerte a la soteriología, a lo que es la salvación, porque entregamos un mensaje de esperanza, un mensaje a aquellos que no conocen a Jesús, y por supuesto, tenemos cierta afectividad a los conceptos o a la doctrina escatológica, hablando de que Cristo viene otra vez. ¿Cuántos creen que Cristo viene otra vez? Amén. Levante su mano ahí, Cristo viene otra vez por si acaso, Cristo viene otra vez. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la ortodoxia y la ortopatía, hablemos de aspectos formativos, aspectos doctrinarios, pero finalmente se traducen ¿en qué? En lo que Bland dice, en una ortopraxis, o sea, en una práctica correcta. En otras palabras, podemos decir que todo lo que yo he recibido en formación se traduce en una conducta, y le ponemos apellido a esta conducta. Se traduce en una conducta pentecostal, o sea, funcionamos, hablamos, nos conducimos, pensamos, vemos, nos desarrollamos y todos nuestros roles de padre, de madre, de empleado, de patrón, de estudiante, de maestro, de ciudadano, de vecino, todos nuestros roles se circunscriben a nuestro aspecto formativo. De alguna manera comenzamos a vivir una vida por la cual hemos sido enseñados y se traduce en nuestras conductas pentecostales. Nos enseñaron santidad, ¿no es cierto?
y la santidad, apartarse del pecado para los santos propósitos de Dios. Nos enseñaron a vivir una vida, tratar de vivir una vida de integridad, una vida que agrade el rostro del Señor, la presencia de Dios, con una conducta correcta, una forma de pensar correcta, una forma de hablar correcto, que los demás que nos rodean puedan identificar en nosotros una vida diferente, una vida de transformación, o aquellos que nos conocieron siendo no cristianos puedan decir, oye, desde que conociste a Jesucristo, eres una persona diferente para bien. Tu testimonio demostrando una identidad, un rasgo, una característica de que tú eres una persona distinta. El tiempo pasa rápido, hermanos, así que vamos a avanzar. Y en estos aspectos, hermanos, para poder entender este aspecto, podríamos decir, en sencillas palabras, que la espiritualidad pentecostal es el estilo o modo de vida de una persona. O sea, no se reduce a ciertas manifestaciones carismáticas en el templo o en algún lugar, o simplemente cuando usted ora. Mire, usted las 24 horas del día, usted tiene espiritualidad. Donde usted va, lo que usted hace, lo que usted relaciona, lo que usted conversa, tiene un estilo de vida. Y si le ponemos nuevamente apellido, es un estilo de vida pentecostal, ¿ok? Y eso obviamente demuestra nuestra identidad pentecostal. No tenemos tiempo para hablar mucho más de esto, ¿ok? Simplemente poder hablar de esto en forma rápida. Mire, dijimos que para poder saber quiénes somos, debemos saber de dónde venimos. Así que lo importante en esto es que nosotros tenemos un fundamento doctrinario. Quiero decirle que esto se llama evangelio quíntuple o evangelio completo. Yo me recuerdo, yo he sido toda la vida cristiano y he sido toda la vida de la iglesia de Dios. No conozco otra iglesia. Sí, tengo muchos amigos, ministros de otras denominaciones históricas, pentecostales, hasta neopentecostales, muchos ministros de todo. Yo lidero justamente una plataforma evangélica nacional y me relaciono con todo tipo de ministros y distintas iglesias. Pero yo me recuerdo cuando era niño aquí en Chile, los letreros de la iglesia, con ese escudo de la iglesia antiguo, era celeste, bien antiguo, abajito tenía una consigna, un eslogan, y decía Evangelio completo, que en el tiempo desapareció. Después no lo vi más, solamente vi los cambios del logo de la iglesia de Dios, hasta el día de hoy, logo, pero no vi más Evangelio completo. Pero muchos años después tuve la oportunidad de viajar con mi esposa a la primera asamblea latinoamericana que se realizó en Guatemala, la ciudad de Guatemala. No sé si alguno de ustedes pudo participar. Y ahí algo me pareció totalmente curioso, que en la gran mayoría, o en todos los escudos o en los letreros que estaban en las iglesias de Dios en Guatemala, tenían abajo, iglesia de Dios arriba, evangelio completo. Y eso me pareció súper curioso, porque obviamente, quizás, no sé si todos sabrán esto, pero ahí está registrado, con el solo hecho de escribir evangelio completo, están diciendo, esa es nuestra identidad pentecostal que trae una herencia teológica fundamental. Y yo le quiero decir, mi hermano, que usted debe tenerla y debe saberla. Y está reducida, está establecida en estos 5 elementos: justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, sanidad divina y regreso premilenial de Jesús. Son 5 pilares del Evangelio completo, ¿ok? Que usted deberá saberlo. Podríamos decirlo más aún, que el corazón de la teología pentecostal se encuentra en el Evangelio completo o quíntuple. Cristo como Salvador, Cristo como santificador, Cristo como bautizador, Cristo como sanador, y Cristo viene otra vez. Dese cuenta que el eje es cristológico, y desde la cristología surge estas doctrinas. Por cada una de ellas hay macroconferencias que hay que exponer, porque hay un tema muy profundo que poder entender. Esa es nuestra identidad, mis hermanos amados, es nuestra propia identidad, y usted debe saberlo, porque si nosotros no sabemos de dónde venimos, el doctor Wolfgang Bondi, un investigador de la Universidad de Birmingham, justamente investigando sobre pentecostalismo, él dice claramente,
de que nuestro pentecostalismo y nuestra identidad está fundamentada en Pentecostés, en la experiencia de Pentecostés. Y desde Pentecostés comienza a surgir la vertiente que se comienza a configurar después, cientos de años posteriores, en la configuración de lo que hoy día tenemos, obviamente, como evangelio quíntuple. Todo pentecostal tiene el deber y tiene la obligación, estimados hermanos, de saber qué es nuestra doctrina. Y más aún quiero decirle, si usted conoce nuestra doctrina como Iglesia de Dios, el famoso librito Gobierno y Disciplina de la Iglesia de Dios, Doctrina, este libro contempla 14 puntos de la declaración de fe. No sé si usted los ha leído. Y también contempla 22 puntos doctrinales. Si usted lee los 14 puntos de la declaración de fe y los 22 puntos doctrinales, se va a dar cuenta que estos 5 pilares están regados en los 22 puntos doctrinales y en los 14 puntos de declaración de fe están todos estos pilares regados dentro de la doctrina. Por lo tanto, podemos decir que nosotros tenemos evidentemente una doctrina wesleyana, una vertiente wesleyana configurada en lo que denominamos evangelio completo, evangelio quíntuple. No confundir, no es ministerio quíntuple, es evangelio quíntuple. Ministerio quíntuple se desarrolla apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son los ministerios que aparecen en Efesios 4 y que lo toma mucho el neopentecostalismo, pero estamos hablando del evangelio quíntuple. Solamente como una referencia más adelante, no tenemos tiempo para poder exponer esto, mis hermanos, vamos, esto es para varias conferencias que podamos, solamente una muestra de esto. El doctor Frank Macchia, él habla de algo muy interesante para demostrar nuestra identidad, pero también nuestra función y nuestra misión hacia adelante, que es justamente la incorporación y el empoderamiento a través del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que en la teología paulina, basada en 1 Corintios 12, 12 al 13, el apóstol Pablo de alguna manera habla de esta experiencia del Espíritu, pero como una experiencia más interna, más inspiracional, más de inhalación, dice Frank Macchia. Pero la teología lucana, basada en Hechos 1:8, habla de la experiencia del Espíritu como un exhalar. O sea, en otras palabras, que la experiencia del Espíritu Santo no solamente es una experiencia inspiracional, en donde cuando tú eres bautizado con el Espíritu, te llenas con el Espíritu y sientes algunas manifestaciones que quizás todos en forma particular la hemos experimentado y sentimos, es una experiencia muy personal, muy enriquecedora al punto de vista espiritual y de la fe, pero Macchia dice, eso no es suficiente. La experiencia que aparece registrada en Hechos 1:8 y después en el capítulo 2 es una experiencia del Espíritu que nos empodera hacia afuera, que la llenura del Espíritu Santo es justamente el empoderamiento para el cumplimiento de la misión de Dios, de la misión Dei, de llevar el Evangelio a todo el mundo, con una característica, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Solamente les voy a mostrar esto de Frank Macchia, porque hay muchísimo más que hablar en este aspecto. Solamente decirles que tenemos esa dimensión espiritual y obviamente cuando entendemos y comprendemos esto, tenemos que aprender y comprender de que realmente nosotros no solamente debemos tener una experiencia hacia adentro, sino una experiencia hacia afuera. Pero aquí hay algo importante, mis amados hermanos. La pregunta es, ¿nuestra identidad pentecostal hoy día está siendo consecuente con lo que está ocurriendo hoy día en nuestro mundo de hoy, en la cultura, en nuestra sociedad? Hoy día vemos que hay cambios vertiginosos, cambios rápidos. Hoy día nos hemos enfrentado a una posmodernidad y a una modernidad líquida que se denomina. La posmodernidad justamente es un movimiento que viene a surgir en los años 70, 80 en adelante, que viene prácticamente a darle término a la modernidad que eminentemente era exaltar la razón sobre la fe, un antropocentrismo moderno en donde el hombre se había transformado en el centro del universo. La posmodernidad viene a echar abajo toda la ilustración,
La modernidad elevaba las instituciones como sólidas, como la familia, como el trabajo, como la vida, como el matrimonio. Pero lamentablemente la posmodernidad echó abajo y estableció un término. Esto es muy rico para otra conferencia. Relatividad, relativismo. Y ese relativismo que comenzó a ahondarse mucho más en este último tiempo, se acuña a través de un término que usa Zygmunt Bauman, que murió hace unos años atrás, filósofo polaco, y es justamente de que todo lo que parecía muy sólido, como la familia, el matrimonio, la vida, el trabajo, comenzó a licuarse o a hacerse líquido. Todo lo sólido, todo lo estable, todo lo que parecía muy bien construido, comenzó a desmoronarse y él define nuestra sociedad como una sociedad líquida. Entonces quiero decirles hoy día, solamente el tiempo es tan fugaz, que hoy día hemos entrado a una dimensión, estimados hermanos, y creo que en México esto ha ocurrido muy fuerte como en Chile, no tengo tiempo para mostrar diapositivas, que es el proceso de la deconstrucción. ¿Y qué es lo que es la deconstrucción? Es la desmantelación en proceso de los principios fundamentales. ¿Y cuáles principios fundamentales? Que obviamente están basados en la escritura. La familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, la patria potestad en la formación y crianza de los hijos y los padres de los hijos, el concepto de la vida, etc. ¿Y cómo se ha ido deconstruyendo hoy día? Hay muchas conclusiones que yo tengo acá, conclusiones y propuestas. Y es precisamente de que hoy día necesitamos una iglesia y me da la sensación de que la iglesia no está preparada para poder enfrentar, obviamente, la avalancha ideológica que hoy día está impactando nuestra sociedad y cultura. Hoy día hemos entrado a una deformación del concepto de familia. Hoy día han surgido leyes, en Chile hay leyes como por ejemplo la ley de no discriminación, en donde entró el concepto de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, con un mero trámite de lo que significa adopción homoparental, la ley de acuerdo a unión civil, la ley de educación sexual integral para sexualizar a los niños desde la infancia. O sea, estamos en una sociedad compleja. La pregunta es, ¿la iglesia tiene la capacidad hoy día para poder responder a todas estas deformaciones ideológicas? ¿De qué manera la identidad pentecostal hoy día tiene la capacidad para poder contrarrestar todo aquello que de alguna manera está tomando control de la sociedad? No voy a mencionar los conceptos políticos de esto, pero el objetivo es dominar la cultura y la educación. Escuchen bien, la cultura y la educación. Y lo están logrando poco a poco y están deconstruyendo los principios fundamentales. Y la iglesia hoy día está perdiendo su libertad religiosa, su libertad de culto, su libertad de expresión, está perdiendo sus libertades hoy día, producto de que la iglesia solamente se ha circunscrito en sus propios temas internos y ha perdido su exteriorización, como lo tenía la iglesia primitiva. La primera iglesia, una iglesia que exteriorizó su pentecostalismo, su fuerza. Pero hay una cosa, a la iglesia le gustó, antes de ser iglesia, le gustó la manifestación espiritual. Le gustó el Pentecostés, pero el objetivo no era Pentecostés solamente, el objetivo era llenarse para poder cumplir la misión. Y vino la persecución. Las persecuciones vinieron, se produce la diáspora, la dispersión, donde los cristianos huyeron a Europa, Asia Menor, entre ellos Pablo, y se plantaron las iglesias, pero con gente que estaba llena del Espíritu Santo. Así que no sé cómo estoy de tiempo, Francisco Javier, se me fue el tiempo. ¿Ah? No escucho. Estamos en tiempo, estimado, no te Se preocupes. pasó así, hermano. Tenemos 46 minutos aquí, pero yo creo que ha sido un tiempo muy agradable, un tiempo muy enriquecedor. Hay muchos comentarios aquí en el WhatsApp. Te comento que tenemos a 930 y tantas personas, 940, hemos llegado un poquito más. Hay congregaciones conectadas en este momento mirándonos y pues enviamos un saludo y agradecemos al Señor ese esfuerzo y a todos los que detuvieron para estar con nosotros acá, ¿verdad? Aprendiendo esto precisamente. Somos pentecostales, pero debemos saber que estamos en medio de
de una lucha ideológica en medio de presiones, ¿verdad? Que atentan contra nuestro fundamento y que qué mejor que en este tiempo de recordar que el Señor nos llama pues a renovarnos, a vigilar nuestro fundamento, a revisarlos, porque de otra manera, ¿verdad? Nos podemos perder. Alguien me preguntaba, ¿verdad? Yo por ahí pusimos un post en el chat para generar diálogo y alguien decía, bueno, la conducta pentecostal. Y eso era precisamente el punto. Si realmente nuestra forma de ser está reflejando nuestra creencia, nuestra pasión, nuestra convicción pentecostal, como bien decía, ¿no? Yo creo que esta cuestión de la tríada espiritual que forma nuestra identidad se vuelve algo muy importante que debemos considerar. Así es, doctor Héctor Cancino. Y pues agradecemos mucho, ¿verdad? Que nos haya compartido esta temática aquí, igual al público, si hay alguna pregunta para nuestro ponente invitado, también la pueden hacer. Estamos aquí checando los comentarios. Y hay algunos, ¿verdad? Bueno, solamente aquí se me han perdido algunos, pero bueno, porque son muchos. Carlos Salcedo dice, gracias a Dios y sigamos estudiando nuestras bases para no dejarnos contaminar por otros pensamientos. Y ahí ha habido algunos comentarios respecto a conocer nuestros fundamentos bíblicos, ¿verdad? Y más que Así somos es. una iglesia pentecostal. Así es. Entonces yo quisiera aquí, querido Héctor, dejarte estos últimos 2, 3 minutos para que nos dieras algunas recomendaciones puntuales. Aquí hay líderes de educación, aquí hay pastores y miembros en general de la iglesia. Todos anhelamos en nuestro corazón ser parte de una iglesia que experimente el avivamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero también debemos saber, ¿verdad?, que estamos en medio de esta lucha, ¿verdad?, donde que tenemos que cuidar nuestra identidad. Entonces, no sé qué recomendaciones nos darías desde tu experiencia académica y pastoral para que sigamos siendo un pentecostalismo puro, un pentecostalismo que camine hacia los propósitos de Dios. Amén. Muy bien, gracias, Javier. Mire, yo creo que en primer lugar tenemos que tener muy en claro que somos pentecostales, somos pentecostales. Y eso tenemos que dejarlo claro. No somos adventistas, ni presbiterianos, ni anglicanos, ni bautistas, y tampoco queremos parecernos a ellos. Somos una iglesia de naturaleza y carácter pentecostal, y eso no podemos negarlo. Y eso hay que darle fuerza, hay que darle fuerza hoy día. Yo simplemente quiero decir, en una ocasión en un seminario, no voy a decir su nombre, había unos doctores que venían de Holanda, eso me pareció muy curioso, venían de Holanda y venían a realizar una investigación desde Europa, eran de una iglesia reformada, a una investigación. Y ellos venían con la expectativa de encontrar el fervor pentecostal. Y cuando llegaron al seminario, se decepcionaron, porque lo que menos encontraron en el seminario fue pentecostalismo. Fue pentecostalismo. Para ellos era fascinante escuchar hablar lenguas, levantar los brazos. Para ellos era algo extraordinario, algo fascinante. Ellos eran doctores, PhD, personas muy preparadas, y ellos venían precisamente a alimentarse y a nutrirse del pentecostalismo aquí en América Latina, y no lo encontraban en el seminario. Y yo creo, estimados Javier, y mis hermanos que están conectados, yo creo que tenemos no negar nuestro pentecostalismo, sino darle fuerza a lo que somos. Somos una iglesia con fuerza, uno de los movimientos que en la historia ha influido de manera gloriosa. Tenemos que hoy día darle libertad al Espíritu Santo. Ya podemos decir que tenemos mucha gente colegiada, ¿correcto? Pero que la colegiatura o la academia, y lo quiero decir en forma muy no mata el espíritu. Creo que hay una armonía entre el espíritu y la palabra. Y para eso hoy día necesitamos ser estratégicos. Y la estrategia, obviamente, que tenemos que tener hoy día es que nosotros no podemos escondernos en el síndrome del topo o el síndrome del cascarón, sino hoy día como pentecostales tenemos que tener una incidencia más pública, más pública. Yo propongo ahí que los pastores deberán ser antropólogos culturales, o sea, etnógrafos, deberán encuestar a sus comunidades, debieran hablar con la gente, conocer las necesidades de la gente. No significa que sean antropólogos de la universidad, sino
puedan aprender a poder hacer encuestas, cuestionarios, relacionarse con la gente que nos rodea, conocer las necesidades, porque estamos en una sociedad sufriente. Y ese es el ministerio de Cristo. Yo opto por una iglesia pentecostal al modelo de Jesús. ¿Y cuál es el modelo de Jesús? Cuando tú lees Lucas 4, 18, 19, te das cuenta de que Jesús dice, el Espíritu ya está sobre mí, me ha ungido para. Date cuenta de que él no comienza su ministerio, sino estaba lleno del poder del Espíritu. Cuando fue al desierto se fue lleno y cuando volvió vino en el poder, usando esos dos elementos. Y él comienza su ministerio ungido por el Espíritu Santo, siendo el Hijo de Dios. Pero date cuenta de que la dinámica que Jesús usa me ha llevado a los quebrantados corazón, a libertad a los cautivos, darle libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, a los pobres. O sea, ¿a dónde fue? A una sociedad sufriente, con dolor, sollozante. ¿Y qué es lo que hace Jesús en su ministerio? El ministerio de Jesús es un ministerio altamente transformacional. Yo opto por una iglesia hoy día de alto impacto transformacional, ¿ok? Si nuestros eventos, nuestras currículas no generan transformación, hay que continuamente revisar. Y yo, ustedes que son académicos también, yo creo que hoy día hay que reeducar a la iglesia. Tenemos que reeducar el ministerio y reeducar al liderazgo para el tiempo que estamos viviendo. Hoy día estamos en una avalancha de transexualismo bastante potente y la iglesia no sabe cómo hacerlo, cómo tratarlo. Estamos en una situación política, social, cultural totalmente, que es un verdadero fenómeno, pero la iglesia no sabe cómo actuar. Tenemos la presencia del Espíritu, creemos en los milagros. Yo quiero decirle algo, nosotros somos una iglesia que cree en las señales. Yo creo en las señales, yo creo que Dios sana el cuerpo humano. Yo creo que Dios opera milagros. Yo creo que Dios liberta endemoniados y que Dios transforma a las personas. Ese es pentecostalismo. No lo olvidemos. Y creo que Cristo viene otra vez. Y me preparo para eso. Pero tengo que demostrarle a la sociedad que nuestra iglesia es una iglesia que impacta y que transforma. Y para eso tenemos que... Yo opto por el tema, formemos escuelas para padres. Así como existen los colegios, formemos escuelas para padres a cómo poder enseñarle a nuestros padres a tratar con sus hijos que tienen problemas de sexualidad. Hoy día hay muchísimo. A los que están sufriendo bullying escolar, cómo poder tratar con ellos, cómo tratar con la discriminación, cómo tratar con las migraciones, cómo tratar con todo este tipo de cosas. Enseñémosle a nuestra gente. Entonces la educación hoy día contemporánea, hoy día tiene un rol pero súper importante para enfrentar el tiempo de hoy y los tiempos que vienen, que van a ser más complejos que hoy. Así que yo les animo a la Iglesia de México, les animo a no perder su pentecostalismo. La iglesia primera marcó la diferencia en el imperio, porque en primer lugar fue una iglesia llena del Espíritu. Y hoy día necesitamos una iglesia llena del Espíritu, pero también con palabra. Una palabra bien trazada, bien estudiada, pero ungida con el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, estimado Héctor. Gracias de verdad por desafiarnos, ser un llamado a un ministerio, ¿verdad? Intencional, que entendamos que ser lleno del Espíritu también demanda, ¿verdad? Demanda este tipo de acciones que busquen perpetuar la realidad del Espíritu en nuestras generaciones. Agradecemos muchísimo, enviamos un fuerte abrazo. Yo creo que los 900 que están conectados, más las congregaciones que están aquí conectadas, enviamos un fuerte saludo hasta Chile, nuestros abrazos y oramos porque Chile sea un país bendecido y pues bueno, lo que está aconteciendo, ¿verdad? Pueda ser controlado, ¿verdad? Que Dios tome control de todo eso. Muchísimas gracias, de verdad, te lo agradecemos bastante. Dios les bendiga y gracias a todos porque nos están acompañando realmente por acá. Así que Dios te bendiga. Bendiciones, un abrazo a todos, bendiciones. Saludos, Nos doctor vemos. Héctor Cancino, Chao, chao. hasta Chile, y seguiremos orando también por nuestro país allá, nuestros hermanos donde se encuentran todas estas situaciones complicadas. Así que aquí todos los comentarios siguen. Excelente conclusión, una palabra bien trazada pero ungida. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu y de la palabra. Excelente. Igual
todos los que están aquí conectados, los casi 1000 dispositivos, más aparte las iglesias que están reunidas, pues muchísimas gracias. Y también ahí, si gustan dejar un saludo, ¿verdad? Y una palabra de bendición para nuestro ponente, pues también se los agradeceríamos mucho y ahí los vamos a estar leyendo y compartiendo. Pero también les animamos a aquellos que están en las iglesias locales reunidos que nos compartan una fotografía a través del líder territorial, del líder de distrito de educación, para que podamos tener, ¿verdad? Todas esas evidencias bonitas de cómo juntos como iglesia estamos trabajando hacia una mejor educación, hacia esa renovación, ¿verdad? Como leíamos también en Romanos 12:2. Así que familia, ya estamos por concluir, pero antes de irnos, les recordamos que el día de mañana tenemos una segunda conferencia a través también de la página nacional de la Iglesia de Dios y el tema es renovación de propósitos y también tenemos un excelente ponente, el maestro Eliezer Bonilla, así que no se lo pierdan, va a estar muy especial también, al igual que como el día de hoy que fuimos bendecidos, así que no se olviden enviarnos su fotografía. Así es, nos vemos mañana aquí a las 7 de la noche para continuar. Hoy fue un tema desafiante. Creo que nos quisiéramos quedar más tiempo porque esto apenas estaba comenzando el asunto, ¿verdad? Pero muchísimas gracias. Mañana seguramente será igual de desafiante y el día miércoles también, ¿verdad? Tendremos por acá. Vamos a estar con Herencia de Jehová para ministrando a los niños y a las 6:30 y a las 7 vamos a estar, ¿verdad? Todos reunidos nuevamente para seguir siendo bendecidos y desafiados. Les enviamos un fuerte abrazo, querida iglesia, hasta donde están. Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos el día de mañana. Así es, bendiciones, un abrazo y nuevamente muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias doctor Héctor Cancino y gracias también a Isaac que nos apoya también detrás de cámaras, ¿verdad? Así que bendiciones, buen provecho a aquellos que van a cenar y nos vemos el día de mañana con el favor de Dios. Bendiciones, un abrazo. Bye.